Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la leyenda negra y Hollywood, el cine, el último campo de batalla. Y nos acompaña para ello Vicente González Olaya, del diario El País, Rafael Rodrigo y Javier Santamarta. Pues vamos a ello. Hace años yo era el responsable de los suplementos del periódico, de economía, de medio ambiente, todos los suplementos del periódico. Y entonces tenía un problema, y es que mi jefe me mandaba siempre al extranjero a hablar con personas muy importantes del mundo de la economía o del motor. Y mi gran problema, como el gran problema de la mayor parte de los españoles, es que mi nivel de inglés era bastante bajo. Me sentaron en una mesa con un pupitre, y al lado del mío había un grupo de personas, 10, 15 personas, que no se hablaban con nadie del periódico. Yo pregunté quiénes eran y me dijeron que eran los redactores del Herald Tribune, que es el periódico que hacíamos nosotros en El País. Se distribuía El País y luego había una versión en inglés que hacían estos redactores. Estos redactores eran todos ingleses, irlandeses, norteamericanos. Esto es una gran oportunidad para mejorar mi inglés. Y entonces no sabía cómo ponerme en contacto con ellos y llevarnos bien. Y yo quería solamente hablar en inglés, los años que estuviese en el puesto, hablar con ellos. Entonces se me ocurrió una cosa. Cogí un vaso de papel, le di la vuelta, le clavé un bolígrafo y le puse una bandera española. Y se lo puse en el teclado del redactor jefe del Herald. Al día siguiente, en mi teclado estaba el Tratado de Utrecht. Yo me quedé muy sorprendido por la reacción, y vino un tipo que hablaba español perfectamente, pero con un acento un poco extraño, y se presentó, se llamaba Delfín, y me dijo: no les ha hecho nada de gracia lo que has hecho. Y me dice: es que has tocado un tema para ellos muy importante, que es su país. Yo te entiendo porque yo soy tejano. Mi familia vivía en Texas desde hace 300 años. Yo pienso en español, americano totalmente, o sea, lo veía así, era el típico tío de la película americana. Pero ellos no me entienden tampoco a mí del todo. Has topado con la leyenda negra. Pasaron los años, fui cambiando de dirección, y la nueva dirección que ha venido ahora, bueno, pues decidió que no debías tener un puesto de dirección, y me dijo: ¿a dónde quieres ir? Y me acordé del film, me acordé de lo que me había contado, y pedí hacer patrimonio y hacer, bueno, de vez en cuando algo de historia. Nunca se había hecho en el periódico, jamás se habían hecho eso. Se habían puesto algunas cosillas, algunos libros, pero no nadie especializado en patrimonio y en historia. Y empecé a publicar mis cosas que me parecían muy interesantes. Y de pronto descubrimos que esas historias se convertían en el top del periódico. Estamos hablando de audiencias de 2,5 millones de personas a la semana, solamente esa historia. Las historias que estábamos contando se convierten rápidamente en lo más leído del periódico. Mañana vamos a publicar una de estas historias. Si tenéis curiosidad, entrad en la web, esperad que pasen unas horas y veréis cómo esa noticia va empezando a subir de una manera brutal. A las 3, 4 de la tarde seguramente será la tercera, cuarta, quinta o sexta noticia más leída del periódico, que está luchando con Sánchez, las autonomías, la economía, lo que queráis, ¿no? Eso demuestra, y aunque Alberto lo ha contado muy bien y lo ha hecho con mucha gracia, demuestra que los lectores quieren saber la historia, quieren saber. Estamos hablando de lectores eminentemente de centro izquierda y de izquierda. Quieren saber qué está pasando o de dónde venimos. No estoy nada de acuerdo en lo que habéis dicho, que la izquierda quiere destruir este país. Creo que estáis totalmente equivocados. El PNV es un partido de derechas tradicional, pero más tradicional que Vox. Junts per Catalunya es un partido de derechas
de libro. Yo creo que partidos como el PSOE de Felipe González, como UPyD de Rosa Díez, partidos como el de Javier Fernández, que hasta que tomó el poder Sánchez, o sea, Santiago Carrillo era un tío que se sentía muy español. O sea, sí, se sentía... Vamos a dejar aparte las ideas, pero era, aparte de las ideas, de lo que hizo y tal, que yo no voy a entrar en eso, pero es gente que aman a su país. El problema es que la ultraizquierda y los partidos nacionalistas han contaminado a la izquierda, a la nueva izquierda, porque tiene complejo a la hora de defender determinados postulados. Cree que Azaña era un tío que quería destruir España. O sea, cree que que Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, el actual, una vez escribió una historia que fue top en el periódico, que era Vuelven los tercios. Esa es, hablando con Pérez Reverte, me contó una cosa. La historia de Europa la han hecho la gente más pobre de España, porque los ricos o eran nobles o se iban o sea el segundón, terminaba la iglesia. ¿Quién es el que iba? El que no tenía nada. Es decir, recuerdo que me dijo, la historia de Europa la ha hecho Manolo y Pepe. Esa era la clase popular. O sea, esa no era la gente que estaba, digamos, unida al poder. Entonces, el gran problema, y ya no digo nada más porque yo vuelvo a repetir que soy un auténtico ignorante, el gran problema es que la ultraizquierda ha contaminado a la izquierda clásica, que siempre ha sido una izquierda muy española, con independencia de la bandera tricolor, que a mí no me gusta nada, por cierto, o del himno de Riego. Yo creo que ese es el problema y además el sistema educativo que tenemos, que es inaceptable que haya una selectividad en cada parte de España. ¿Por qué? Porque en una parte de España se enseña un tipo de historia o se enseña un tipo de geografía. Y eso hace que tengamos un sistema que no incentiva el valor del país, sino que incentiva el valor solamente de la región. La izquierda, yo soy un tipo evidentemente de izquierda, yo no soy de derechas. La izquierda en cualquier país del mundo defiende sus símbolos. En Francia, la izquierda defiende a un asesino como Napoleón. ¿Por qué? Porque tienen asumido que la defensa de su patria, de su pueblo, es la defensa de los intereses de clase. Cosa que en España no sucede, porque nuestro sistema educativo y por la contaminación ideológica de la ultraizquierda ha hecho que es inconcebible. Decía el otro día, y acabo, Antonio Banderas, que es un hombre eminentemente de izquierdas, que en los años 80 Franco estaba más muerto que hoy en día. En los años 80 nadie hablaba de Franco. Ahora cualquier tertulia, cualquier periódico está con Franco todo el santo día. Es solamente eso. Pues nada, como siempre, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por venir. Así que yo voy a empezar confesando. Me confieso, soy profesor, doy clases en enseñanzas medias. Mis alumnos aprueban selectividad, pero es peor. Doy clase en un colegio británico y escribo para una editorial que se llama McGraw-Hill. Dicho lo cual, hemos perdido la historia en el cine. Esto sirve para los que estamos aquí. Pero ya que venimos a hablar de Hollywood y cine, de historia, vamos a hacernos un favor todo. Este año a mis alumnos les ha gustado mucho porque solo he repetido 70 veces la película Forrest Gump. ¡Corre, Forrest, corre! ¿Lo hemos oído? Yo solo. ¿Quién dijo Yo solo? ¿Dónde está la película de Yo solo? ¿Dónde está la megaproducción? Ahí es donde lo hemos perdido.
Resulta que ahora tengo que leer un encabezado que se está planteando hacer un documental sobre Blas de Lezo, a ver si Mel Gibson quiere hacer luego una película sobre Blas de Lezo. Ahí hemos perdido. Ahí es donde está. Voy a citar varios ejemplos de cine. Y además, una de las cosas que le pido a mis alumnos que son todos de imagen, sin esto no hacen nada. Vamos a imaginar y a acordarnos. Vamos a acordarnos de cosas, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de historia y de cine, la semana pasada en la librería Tercios Viejos hicimos un par de conferencias sobre el desembarco de Normandía. Cuando en los años 60 se preguntaba al ciudadano medio francés, en su opinión, quién había ganado la Segunda Guerra Mundial, más del 60% de los franceses indicaba que había sido el esfuerzo de la Unión Soviética. Tras megaproducciones de Hollywood, en un ambiente de Guerra Fría que lo que trata de hacer es propaganda, megaproducciones del día de El puente más largo, o sea, todos los que queráis, Objetivo Birmania, lo que os apetezca, Pearl Harbor, Salvad al soldado Ryan. Cuando en el siglo XXI preguntas al ciudadano francés medio ¿quién venció a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, más del 60% de ellos indica que fueron los americanos. ¿Por qué? ¿Porque han leído muchos libros? ¿O porque han ido a la última megaproducción de Hollywood? ¿Cuál es la última megaproducción española? Yo recuerdo, yo lo siento mucho, pero me gustó el comentario, con Sparcer Intereconomía, que desde luego no es la Sexta precisamente. Y el comentario, graciosito, porque era un programa también un poco desenfadado, se llamaba Con otro enfoque, hablaba de cine español. Decía uno de los redactores, en plan gracioso, le habían escrito el guión, dice, decían hasta español, la última película sobre la Guerra Civil Española, que debe ser asignatura troncal en los estudios de cine en España. Si no has hecho algo de Guerra Civil, no has hecho nada. ¿Cuál es la última megaproducción? ¿El Cid de Samuel Bronston? ¿Esa es la última megaproducción de historia en España? Oro ha pasado sin pena ni gloria. Sangre de Mayo no sirvió para nada más que saquear las arcas de la Comunidad de Madrid porque no la vio ni el tato. ¿Quién ha visto Juego de Tronos? También confieso, no he visto Juego de Tronos. He visto Juego de Tronos y es un error imperdonable. Arturo se lleva las manos a la cabeza, no, o sea, yo creo que no se abrió la cabeza de darse cabezazos en la pared cuando le hicieron el escándalo que le hicieron de la serie de A la Triste, que es la cosa más patética, mal hecha, mal rodada, y siempre decía lo mismo, dice, cago en la leche, si esto no llega a rodar HBO, nos salimos, ¿qué Juego de Tronos? Si tienes A la Triste, ¿pero quién lo ha rodado? Una pequeña productora que no es HBO, y entonces te preguntan, justamente estuviste preguntando sobre el Juego de Tronos, sobre si aquellos ejércitos tenían algún tipo de paralelismo, y entonces resultaba que sí. Como no lo he visto, no sé cuál de las casas es, los que son los más malos de todos los malos, los malos malísimos que son los, yo que sé, los Bannister o no sé cuántos, los Bannister, Lannister. Dios que lo he visto, ¿verdad? Entonces, y uno de los chicos que vino a dar una charla, que también se la ha visto completa, dice, me cago en la marsalada. Mira que hay cascos en la historia que le puedes plantificar a los malos malísimos y le tienen que meter un morrión español. ¿Pero por qué un morrión español? ¿Y por qué no un morrión italiano, aunque sea? Que siendo parecidos son distintos. Vamos un poco en ese tipo de leyenda negra. Está muy bien todos los esfuerzos que intentamos hacer para difundir historia, para quebrar la leyenda negra, como muy bien apuntáis, para no irnos ni a la dorada ni a la rosa, que tampoco es el caso. Nosotros escribimos, publicamos, Vicente lleva una serie de artículos buenísimos, el de los tercios es estupendo, además creo que tienes unos asesores históricos bestiales, gracias Vicente. Esto es como las bodas de Cagán. Hay que reconocerle que aquí los organizadores que hayan dejado el mejor vino para el final de la y entonces resulta que tú lo explicas muy bien. Estamos en un mundo digital.
Entonces, yo recuerdo cuando me desesperaba viendo el listado de noticias más leídas de los periódicos generalistas y resultaba que eran entradas que tenían que ver con deporte o con sexo. Y sí es cierto que en los últimos años estamos viendo que las entradas que tienen que ver con historia están muy bien. Me alegra mucho que haya una persona que nos esté grabando las charlas y las conferencias y espero que suban todas a YouTube, como mínimo. Pero yo lo que esperaría sería una megaproducción española, no una, muchas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a intentar ver o recordar, vamos a hacer el ejercicio de recordar e imaginar. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. La princesa prometida, me lo he visto 7 veces. Ya hubo un periodo de básquet que la pasaron en 3 cadenas de televisión distintas, me encantó y me la vi en el mismo mes 3 veces. Con lo cual, siempre te la ves. Ese es nuestro Íñigo Montoya. Es decir, ese es el español que sale en la megaproducción. Vale, es una comedia. O sea, no trata de ser nada más. Pero la escena de cuando Harry encontró a Sally, de yo quiero. Joder, yo le he dicho a Alberto, Alberto ha tenido 5 minutos aquí anteriormente bestiales. Alberto, tú que has desayunado, yo quiero desayunar lo mismo que tú. O sea, ¿por qué? Porque, queramos que no, ¿quién ha visto William Wallace? ¿Quién ha visto Gladiator? Gladiator, por cierto, ¿sabéis que Máximo es extremeño? Porque vivía cerca, su villa estaba cerca de Emérita Augusta, que debe ser Singapur del Sur. En la versión original en inglés, Máximo, en la versión original en inglés vive near to Hill, porque near to Hill es lo más conocido que tiene un guionista americano. Tú le explicas que es Emérita Augusta y se le cae el boli al suelo. No es capaz de asimilar eso. Y resulta que el cine en España se dedica a producciones históricas. Murieron con Samuel Bronston en los años 60 y son megaproducciones americanas por el bajo coste que tenía y las grandes condiciones que se les ponía aquí. Y entonces, cuando se rodaba 55 días en Pekín, que los decorados se montaban en las rozas y los chinos que asaltaban las legaciones eran los reclutas españoles que estaban en la división acorazada Brunete, y les decían, te pones el gorrito este chino, mirad para abajo para que no se os vea el bigote, porque es que canta demasiado. Y entonces dice la gente, y tuvieron el detalle de poner a un embajador español. Como la película se rodó en España, dice, no, chaval, porque resulta que el embajador más antiguo en China era el español, porque Filipinas, Chato, está enfrente. Y antes de que llegara ninguno de todos estos, es cierto, en 1900 habíamos perdido el imperio. Pero el embajador español en Pekín seguía siendo el más antiguo. Y las delegaciones diplomáticas, cuando hay recepciones, no lo hacen ni por orden alfabético ni por importancia de la embajada. Lo hacen por el orden de acreditación de ese país con respecto al que representa. Luego, no estuvo allí solamente para hacer el favor a los españoles. Y acabaré con una para luego empezar con el debate, para que Santa Marta también pueda hablar un poco, que le veo aquí al hombre que es hay otra película. ¿Quién no ha visto Bailando con Lobos? ¿Dónde está la de Cabeza de Vaca? ¿Y la megaproducción de Cabeza de Vaca? ¿A que no hay? Ni hay ni se le espera. Pero hay una escena, perdón, dos. Tendré que hacer referencia a Forapache. Bailando con Lobos, Forapache, y juro que acabo. Bailando con Lobos. Y entonces llega el oficial americano allí al puesto ese perdido de la mano de Dios, que es que ni los presidios españoles de finales del siglo XVII, y se encuentra con un indio. Y el indio le enseña, por supuesto, un morrión español, porque se ve que el ejército español, salvo morriones del siglo XVII, no debió llevar otra cosa. Entonces le enseña el morrión y dice, cuando vinieron aquí estos blancos, 1000 pueblos les echó hace muchos siglos. Digo, ¿pero qué me estás contando? Pero vamos a ver, chato. Las finales de la NBA las ha jugado ¿quién? Un equipo de Toronto y un equipo de San Francisco, un nombre muy anglosajón. Porque claro, y me voy a la última, aunque creo que ya lo habéis citado, Forapache, de John Huston, de 1948, donde la pesadilla del nuevo oficial que le ponen al 7º de caballería
va a hablar con el indio. Habéis hecho la referencia, no recuerdo quién de vosotros, a Jerónimo. Que por supuesto Jerónimo es que era cristiano y llevaba una cruz, ¿vale? Hay otra da igual, había prometido solamente la del indio, la de Fuera Apache. Y entonces la vi en versión original. Prefiero ver el cine en versión original porque las grabaciones de sonido son muy buenas. Oye, chico, las subtitulas que hoy en día puedes y ya está. Pero hijo mío, cuando en versión original aparece el indio Apache allí, junto al oficial americano que se sienta, y entonces el indio con su manta, su cara de indio, levanta la mano y dice con estas mismas palabras: ¡la nación Apache! Y dices tú, ¡ostras! ¡Entiendo Apache, tío! Pero ¿quién cuernos son los habitantes de Arizona, California, Nuevo México, Texas y demás? ¿Quién fundó Albuquerque? Como decía Agustín, un danés, o venían de Noruega y eran vikingos. Por cierto, los vikingos no llevan cuernos, eso lo diremos un poco. Y entonces, y Albuquerque, El Paso, Santa Fe y San Antonio, todo eso ¿de dónde sale? Pero resulta que la gran empresa del cine, que es Hollywood, a nivel de propaganda que surge en la Guerra Fría, trata de vender una historia. Si pensamos un poquito, y últimamente hay megaproducciones rusas o chinas sobre temas históricos. Pues resulta que en España no hay ninguna, pero no hay ninguna ni la esperen. De momento te dejo hablarte un poco, chico, que sean 5 minutitos. Sí, yo estaba muy entretenido. No, sí, ya lo sé que es. Pero además, en fin, lo más curioso es que, además de haber leído efectivamente ese magnífico artículo muy bien documentado sobre los tercios, sobre que vuelvan los tercios a Vicente, pero es verdad que hizo una reseña muy interesante sobre un libro que habría que comentar, que de verdad es que es sorprendente también que incluso hasta vengan de fuera para intentar decirnos que realmente estamos sometidos a una especie de leyenda de imagen, pero de leyenda de imagen que viene dado porque, bueno, pues sabrán, sí hay una superproducción, ¿verdad? Uno de nuestros mejores directores, Amenábar, ya ha anunciado su próxima superproducción, es sobre la guerra civil. Es una cosa que nunca se había tratado y, bueno, faltaba Amenábar que no había hecho, en fin. De todas maneras, yo si quieren alguna sobre la guerra civil les aconsejo que vean ustedes La Vaquilla, que es la mejor que ha hecho Berlanga. Y además Berlanga, no se lo sabrán, como buen coñón de valenciano que era, y así se definía él, cogió para los actores que estaban en el bando republicano o rojo y en el nacional o franquista a actores que eran franquistas y actores que eran rojos, básicamente gente de derechas y de izquierda, para que se metiera mucho más en el papel, porque así era Berlanga. Pero es que nosotros no hemos dejado ya de tener Berlangas y hemos dejado de tener incluso hasta historia. No solamente ya es que aparezca Alfredo Bayo haciendo de embajador en 55 días en Pekín con un papelito que aparece ahí la bandera, que es muy bonita. No, es que el embajador español, sobre el que, vamos a ver, el embajador que interpreta a David Niven, realmente es la historia del embajador español que estuvo ahí, que fue el que realmente llevó a cabo esa negociación en las relaciones. Pero claro, hay que reconocer que aunque Alfredo Bayo daba su planta y tal, mira Legión, estas cosas y tal, claro, pues también daba su punto, pero David Niven era mucho más elegante. ¿Dónde va a parar? Porque hemos perdido eso, hemos perdido no ya el discurso, como se dice, es que ni siquiera ya conocemos nuestra historia, y si la queremos interpretar, pues la hacemos mal. Hacemos producciones como 1898, en la cual ya los últimos de Filipinas no eran los últimos de Filipinas, era una panda de chicos, borrachos, heroinómanos, el cura, por supuesto, era un pederasta, el Martín Cerezo pues era un salvaje, los otros de qué. O sea, la guerra es fea, la guerra es mala, si eso ya lo sabemos y además los americanos también lo han hecho muy bien. Pero también un poquito más de discurso a muchas cosas. Además, yo no quiero que hagan biopics. Realmente las biopics que se llaman a esas películas biográficas no suelen ser especialmente buenas, suelen ser bastante coñazo, la verdad. O sea, yo no recuerdo ninguna película sobre, no sé, el almirante Nelson. Pero todos hemos visto Master and Commander, de Peter Weir, en donde aquello están todos reunidos oficiales, que además todos se tratan como una distinción.
ficción, si sabíamos el español estaríamos rascando los sobanos, sabíamos guarro, como salimos en las películas de piratas y tal, que somos todos efectivamente cetrinos, malicientos y tal, que estamos ahí de aquella manera, ¿no? Pues, fácilmente, vamos, chusma de los galeotes. Sin embargo, ellos, ahí están los ingleses, sentándose, poniéndose ahí, bueno, así lo estamos haciendo el corte y tal. Bueno, están hablando una maravillosamente y entonces cuentan una anécdota sobre Nelson, y todos arrobados, le miran y tal, y ahí estaba todo delante de Nelson, le cogió la mano, fue increíble cuando estuvimos en Trafalgar. La gente dice, me cago en España, iba Nelson, no, España no, iba al Reino Unido, o sea, es una cosa maravillosa, o sea, cuando aparece el mandato de Mel Gibson, o sea, que ahí, claro, es verdad que Mel Gibson dice, como un poco es australiano, y te tienen ganas de tocar a los ingleses, como los ingleses que hicieron bastante cabrero cuando hace esa película, en la cual, claro, ahí aparecen los casacas rojas, como esos malos malosos que también hay en Estado, pero que no querían ver el cine, y ahí aparece en ese momento dado, en el que aparece, por supuesto, el único francés que hay, que es el que ayuda, porque ¿para qué vamos a poner a Bernardo de Galve? Hombre, Bernardo de Galve no le conoce nadie, ni el Yo Solo, ni Pensacola, ni Cristo lo refundó, nadie sabe que en Málaga, la catedral, la Manquita, no tiene una torre porque todo el dinero que iba para esa torre se hizo para el tema de la independencia americana. No porque nos gustara a los americanos más que los ingleses, sino que lo que queríamos era jorobar a los ingleses, básicamente, que eran nuestros enemigos. Ya de paso a esto les hacemos una mano, pero vamos, nos da igual. O sea, estos son los desarrapados también. Pero ahí salía el almirante, el general, el mariscal francés y tal, con sus mejores galas, tío simpático, majete, haciendo sus chistes, y ahí salía Mel Gibson y aparecen con la bandera lanzándose por allí. Bueno, aquí desde el nacimiento de una relación de Griffith y tal, con la bandera clavándose sudista sobre el cañón de los federales, no se había visto una cosa así. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues eso, pues oro, hacemos hacemos a la triste en un secarral, que no se parece a aquello a las dunas como una pistola, no sé, aquello era una cosa, no sabemos darnos a conocer, y entonces además tampoco lo pedimos, porque digo que hacemos aspectos que hemos permitido también, que no solamente en historia, sino que todo el tópico que hemos vendido, o sea, Fraga, me refiero a Manuel Fraga, sí, fue un inconsciente. Él se inventa una cosa que España es diferente, y no lo hemos creído, eso lo han creído los otros también, o sea, pero no somos diferentes, como decía Pedro, sobre esos planteamientos y tal, de que España es una normalidad, no, que si no somos anormales, porque hemos al final acabado diciendo que todos al final lo que vendemos es algo, pues, tan normal que lo vemos en los Simpsons, porque si salen los Simpsons, lo que sale es Barcelona, y si sale Barcelona, que lo conocen por las Olimpiadas, básicamente, obviamente, va a salir un señor que lo que le gusta es ser torero, que sale en un episodio de Los Simpsons. Imagínate, si nos enteramos en Barcelona que el único referente de Los Simpsons es un catalán que le gusta el toreo y hace un cortocircuito. Pero claro, es que es lo que hemos estado vendiendo de una manera, necesito incluso hacer una cita perfecta de este magnífico libro de Siempre tuvimos héroes. Aquí, coño, lo cito. Tenía la página preparada y ya se me ha ido con los nervios. Pero es una de las tantas cosas que tenemos en las películas que nos aparecen ahí en los medios. Muchísimas. Hay una película además que yo creo que la han tenido que ver ustedes porque nada más y nada menos era Misión Imposible. Estamos hablando de Tom Cruise, estamos hablando de Anthony Hopkins y entonces, le suelta a Tom Cruise Anthony Hopkins estas fiestas, por supuesto en Sevilla, claro, que es Sevilla, Barcelona o Sevilla, ¿no? Madrid es un sitio que nada más aparece en la película Solo para tus ojos de 007 entre unos olivos y con unos burros que le paran un autobús de tercera al Lamborghini de James Bond. Es la única vez que yo recuerdo que aparece Madrid en una película norteamericana, ¿no? De Alan, es magnífico, o sea. Decía entonces Anthony Hopkins a Tom Cruise: estas fiestas son un fastidio, honrar a los santos quemando cosas, curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Claro, mientras tanto hay unas falleras valencianas, no es broma, son unos pamponicas de traje blanco, pañuelo rojo, que queman, no se sabe muy bien, mientras que pasa una fiesta de Semana Santa. La falla, la Semana Santa, dos huevos duros, o sea, una fallera, nosotros vamos ahí al lado del tema, y ya la película diciendo, por cierto, es que me tomo yo antes de entrar, o sea, las palomitas estaban mal fijo, o sea, una serie, perdón, es que vengo del pueblo hasta arriba. Que me vengo arriba y esto es peor para mí, la tensión. Cógeme la tensión, que si no. Bien. Pero que es tan triste que es que acabamos reflejando eso, incluso cuando hacemos películas sobre Felipe II, el demonio del mediodía, ese salvaje que siempre iba de negro. Por cierto, iba de negro porque era lo más caro.
Iba de negro porque era lo más elegante, iba de negro porque era donde se ven las perlas y las joyas y el oro. O sea, iba de negro porque cualquiera que nos hemos comprado algo de negro, porque somos muy chulos y hemos visto una película y decimos vamos a quedar maravilloso, tras el segundo lavado, ni con perlán se queda aquello negro, se queda ya muy feo. Ya el polvo va quedando... Sí, no pasa, no lo lavo. Pero claro, eso era lo negro, o sea, era lo que, pero no por el respecto de que fuera una gente sobria, no, o sea, además tenemos unas cosas y yo, pues eso, que todas las mañanas me desayuno frente a don Felipe, ahí en San Lorenzo. Hay una película que ha pasado sin pena y gloria, La Conjura del Escorial. Pues una película muy curiosa, muy interesante, histórica, sin meterse en muchos... Bueno, pues, ¿por qué no hacíamos un cine barato, además? Y tampoco hace falta que nos gastemos 60 millones. Pero lo que no podemos es perder, efectivamente, que desconozcamos... pues eso, las películas en donde están tratando a los españoles y como bien además comentaba Vicente, que lo había dicho en el artículo, dice, ¿alguien imaginaría en Disney algo, no sé, una atracción sobre la Inquisición? O sea, mientras que todo el mundo estaba diciendo, qué gracioso los piratas del Caribe, ahí cómo matan, cómo torturan, cómo... O sea, una cosa aberrante, ¿no? Porque decimos, los piratas son la gente, no, o sea, a mí me parece bien. Que tampoco vamos a entrar, que también lo pasó a Pérez cuando hizo aquel artículo acerca de que habían hecho una fiesta para niños y los piratas, pero eran piratas buenos. Los piratas buenos ya se saben que nada más degollan, no sé, pues con la parte del filo que no cortan, una de estas cosas, no, si hay que jugar a niños, si hay que degollar, y hay que matar, si es que eso también es inherente. Pero la verdad es que, para acabar también con dos cosas, si podemos hacer un debate, a mí me ocurrió además una anécdota, que es verdad que cuento porque reflejo esa imagen que no hemos sabido transmitir. Yo en un momento dado pues, trabajaba en temas de humanitaria, estuve trabajando pues, en la Unión Europea y estábamos en la zona de los Balcanes donde habíamos, pues eso, estábamos en chiste, un francés, un inglés, un español, un italiano, y entonces, en un receso, o sea, estamos hablando de un nivel internacional, no, yo no me voy a ir con cualquiera, o sea, gente así de gran nivel, agentes temporales externos de la Unión Europea, y aparece una guitarra por ahí, bueno, va volando y llega a mis manos. Ya la contaba. No, pues la guitarra en español. Ya, bueno, acordándome de un episodio de Javier Poncela, espera mis ideas, dije, ¿funcionará esto que contó Javier? Y dije muy serio, dice, no, hombre, no, es que mira, en el bachillerato nuestro, nosotros nos dividimos entre toreo y flamenco. Entonces, los que cogen la rama de flamenco son los que tocan las castañuelas, la guitarra, y todos los palos, y los de toreo somos más para la suerte de cúchares, lo que es para la suerte, y por tradición familiar, yo he seguido toreo. Los dos españoles que había y tal, están todos escuchándome arrobados y diciendo, y bueno, ya has matado unos toros, novillos todavía, porque es muy complicado y ¿qué se siente? Bueno, realmente lo que es la suerte, yo digo, ¿alguien me puede parar, por favor? La gente tiene estudios, coño, pero se lo estaban creyendo, es que eso es lo triste. O sea, yo recuerdo cuando mi hermano se echó una novia alemana y me eran unas cosas, claro, cuando iba esta novia alemana, claro, más de una familia bien del país, como tiene que ser, o sea, iba ahí y le preguntaba a la abuela, a su novia, y dice, ¿te pega mucho? Claro, es normal. ¿Tiene navaja o la navaja? Y yo, la faca, la lleva ahí, la faca, ahí en la faja también ahí lo lleva. Pero sí, es una cosa de estas que claro, es que me había que haberlo matado, o sea, él y al de la... Claro, es que es eso, es ven a Carmen, y estamos todos pues, encandilados con unos aspectos que hemos creado, pues eso, que al final, incluso, y con eso termino porque ya es una mezcla de cosas, el otro día estaba viendo yo Gran Historia, no porque quisiera conocer historia, yo estaba esperando Forjado a Fuego o la de las estas de subastas, que es mucho más divertido. Gran Historia, eso, pues... y de pronto era una cosa que yo decía, joder, están hablando ahora mismo de la Armada, de la Armada Invencible, en fin, y yo digo, pero si este me parece que es la de Aliens, no sé qué está hablando. Entonces de pronto empiezan a explicar todo aquello de la Armada, explicándome, claro, que ahí fue un momento curiosísimo en la historia, donde cuando Felipe II monta una armada, donde había el mismo número de soldados que de herramientas de tortura y sacerdotes y curas que iban embarcados, literal. O sea, yo decía, espérate. Sí, iban tanto, aquello eran todos los dominicos y tal, ahí montados, y ahí con el potro, en fin, todo el tema, y entonces no llegaron. Pero no llegaron gracias a que de pronto una intervención extraña, no sabemos quién, pero digamos aliens, hicieron que hubiera una tormenta muy extraña fuera, era verano, estábamos en algo, y de pronto aquello hizo, ¿por qué? Porque alguien estaba pensando que claramente si hubiera llegado ahí y hubieran desembarcado Felipe II de la Inquisición, jamás se hubiera podido producir la revolución industrial. Y por supuesto hubiera habido un escolontismo, Newton no hubiera aparecido. Yo digo, hombre, no hubiera aparecido si no hubiera ido a Domingo de Soto,
que era quien realmente descubre la gravedad en la escuela de Salamanca, que luego sus estudios los recoge Galileo y luego Newton. Pero hombre, o sea, y si no llega a ser Jorge Juan, que además dice, pues efectivamente, que lo he hecho yo, esto es redondico y muy bien como usted lo ha dicho, con las cosas. O sea, los estudios científicos de Newton estaban bien, pero llegamos a desembarcar y no nace ni Newton. O sea, es una cosa espectacular. Entonces, claro, tú ves hasta la loca historia del mundo de Mel Gibson y claro, cuando llega la época española, pues ahí estamos todos llenos de curas y de dominicos y de todo el tema, torturando a unos y a otros. Yo hacemos un último turno y bueno, nos vamos a comer y hacer las preguntas. Yo solamente quiero decir una cosa. A mí me contaba el otro día un historiador que en los reinados de Enrique VIII y de Isabel mataron a 60.000 católicos. La Inquisición mató a 14.000 personas en 3 siglos. En cambio nosotros hacemos... 3.000, según Cabello. Bueno, 3.000, me da igual, 3.000, 14.000... Sí, ya puesto todo. Unos más que menos, pero lo triste de la historia es que la culpa es nuestra. Es decir, nosotros no somos... Hacemos películas de la Inquisición. O sea, los ingleses nunca harán una película de cómo mataron a 60.000 personas por ser católicas en Inglaterra. Es decir, la culpa no es, como están diciendo, de los otros. La culpa es únicamente nuestra. Que no somos capaces de reflejar una historia que, bueno, tiene sus negros, sus blancos, pero que es una historia única y yo creo que es la historia más interesante del mundo. Es decir, no ha habido ningún país que haya ocupado tanto, que con tan poca gente. Estamos hablando de que la población española en el siglo XVII era bastante inferior a la francesa y incluso a la inglesa. Estamos hablando de poco más de 9 millones de habitantes para cubrir el mundo. Es decir, solamente, y ya acabo, solamente es nuestra culpa, porque en el fondo tenemos un tremendo trauma. No sé, no tengo ni idea por qué, no lo sé. Pero yo te puedo asegurar, y mira que he recorrido muchos países del mundo con el periódico, que cuando iba con los periodistas ingleses o americanos o franceses, ellos llevaban nikis con su bandera y no pasaba nada. Y yo me fijaba en los periodistas españoles y a lo mejor llevaban una chaqueta con la bandera británica, lo cual era ridículo. O sea, es que nosotros nos compramos ropa con la bandera británica y parece que llevar un niki con una bandera de España pues es un facha. En Francia llevas la bandera francesa y puede ser de ultraizquierda. Es que es nuestra culpa, solamente nuestra culpa. Me vais a disculpar que es que el cilicio hoy me tiró un poco. Es que la anécdota que has contado le pasó a mi padre a finales de los 60 en Copenhague. Reunión internacional. Sale una allí que va a tocar flamenco y entonces dice, ¿quién es el español? Entonces sale el español a bailar flamenco mientras le tiran platos para romperlo. Sí, bueno, debe ser algún tipo de acepción greco-hispánica. Pero bueno, lo más gracioso es que, por supuesto, como decías tú, ya, mi padre desde pequeñito bailaba flamenco, ya que al nacer en Valencia y ser de familia aragonesa es lo más normal del mundo, pero a lo mejor era influencia asturiana de mi madre. Yo lo descubrí. Y entonces, claro, cuando vuelve aquí, o sea, pero es que es eso, son esos clichés. Entonces, lo que nos tenemos que acostumbrar es a lo siguiente, es en un mundo digital, y lo digo muy en serio, no es porque Vicente esté aquí, porque a Jesús Calero también en otras ocasiones se lo he dicho, es decir, desde que los periódicos generalistas han cogido la costumbre de empezar a publicar artículos de historia, ya han descubierto que hay millones de lectores a un artículo bien escrito. Es que no todo la prensa es igual, y hay cada cosa por ahí suelta que no os quiero ni contar cómo es. Y un artículo bien escrito a la gente le gusta y le tira. Y entonces lo que yo pienso es, a ver, es cierto que no vamos a ver un documental de 50 minutos. Yo cuando les digo a mis niños que estudien historia, hay veces que les recomiendo que vean un documental y les digo, no, mira, es que en lugar de leerte el libro o los apuntes, ese tiempo que tú vas a estudiar lo dedicas a ver 50 minutos, porque si no te me vas a morir viendo un documental. ¿Cómo lo pueden ver? Pues viendo series de televisión, como por ejemplo aquella maravillosa que rodaron, ¿cómo se llamaba? Carlos Emperador.
Y además es que desgraciadamente hay que repatearse que cuando el PP está en el gobierno nos cascan Isabel y Carlos, y cuando llega el PSOE, la República. Y entonces dices esto, joloba, o sea, es que mira que no hay cosas para sacar. Me insiste mucho mi señora, nunca ves series. Y digo, o sea, es que entiende que yo prefiero leer un libro. Dice, no ves películas, por eso leo libros. Pero podrías ver, bueno, da igual, venga. Isabel ha sido un pelotazo, hacen la segunda parte. Carlos, rey emperador. Dice, vamos a verla. Me siento en el sofá, veo los títulos de crédito, aguanté 3 minutos. En el minuto 3 de la serie se escucha a un cántabro saliendo despavorido porque están llegando barcos que trasladan al emperador, que después de una tormenta vienen un poco deslavazados, y oigo que se dice: ¡que vienen los turcos! Y le dije yo a mi mujer, mira, o sea, yo siento, yo me cojo un libro por ver lo que me venga en gana. Pero ¿quién cuernos ha visto un turco en Cantabria, por Dios? Y es lo mismo, es por el cliché, es decir, que sí, que los turcos asolaban la costa de Levante, y cualquier ser humano que sea de la zona sabe que ningún pueblo en el Levante español está a pie de costa, están todos hacia el interior. De hecho, por ser mi padre de Valencia, Valencia está al otro lado del río Turia con respecto al mar, para ser más fácil defendible. No, que vienen los turcos, pero no me fastidies, que no me puedes hacer cosas más interesantes para sacar en televisión. Y entonces, claro, cuando estás acostumbrado a leer mucho, vale, pero hoy en día se lee mucho, se lee poco, y entonces descubres que se lee poco. Entonces siempre me preguntáis todos lo mismo. Y dice, anda, no, siempre me preguntáis, ¿qué tal la librería? Y digo, hombre, pues va. Y siempre me respondéis la segunda, hay que tener mucho valor en esta época para montar una librería. Y yo siempre pienso, pues sí, ¿por qué no habré montado un estudio de cine que hubiera sido más interesante? Tendría más salidas. Pero vamos a ver, nuestros hijos que ven, el mío Fortnite y vídeos de youtubers famosos. Luego entonces ellos que ven, Juego de Tronos. Luego entonces, si les das unas producciones, a ver, una película o una serie no es hacer un documental, te puedes tomar todas las licencias que te vengan en gana. Posteguillo se ha inventado todas las conversaciones de la familia de los Escipiones, porque ¿cómo cuernos vas a saber qué pasó? Pero lo que sí cuentas es perfectamente bien narrado y bien documentado cada uno de los enfrentamientos que hubo, tanto políticos como militares. El resto te lo inventas, ¿qué más te da? Es decir, es más, es muy interesante porque de esa forma enganchas a la gente. Yo tenía una compañera de física, entonces cuando iba a comer, Rafa, ¿has visto Isabel? No. Dice, pero es cierto lo que decían del Beltrán del Castillo, que no sé qué. Digo, sí. Digo, sí, claro, yo me lo he leído en el libro. Una profesora de física no se lee un libro de historia sobre las guerras de sucesión castellanas a finales del siglo XV. Pero se ve la serie. Pero el problema no es tanto el tema de la serie, o sea, porque luego aquí además, y Jonas Henares es escritor además de novela negra, que por cierto, además hay un libro que he visto de bandera negra, de novela histórica, muy interesante sobre el tema ese, precisamente de la lucha entre corsarios, de la primera guerra carlista, en una zona como Castellón, que también va a disparar. Pero, claro, una cosa son las licencias, no se da, pero claro, antes la gente entendía lo que era una novela y lo que era una historia, o una historia novelada. El problema es que hemos llegado a que nos creemos que lo que ha escrito Dan Brown es verdad. No es verdad. O sea, todo el mundo sabía que Dumas era un gran mentiroso. Y es que como malo, a mí D'Artagnan no me pega con Mazarino, coño, con Richelieu. Pues pongo a Richelieu, que está lo mismo aquello. Pero era una novela, la gente sabía diferenciar. Y ahora nos creemos que A la Triste es un libro de historia. No, es un folletón que a seguir de ella recrea algo que no es verdad, pero es para pasarlo bien. Yo ya sé que lo pañón de los Star Wars no es de verdad, es mentira, porque en el espacio no se oyen zubritos, como uno ha sabido de toda la vida desde que escuchó a alguien, pero me estoy divirtiendo. O sea, entonces confundimos, y muchas veces a lo mejor hacer algo como un Fortnite, por cierto, se están intentando hacer cosas que en los videojuegos y en algunos juegos empiezan a ponerse unas introducciones históricas que sean interesantes. ¿Por qué no estamos ahí también cuando además tenemos los mejores incluso técnicos en videojuegos para que también no empiecen a aparecer siempre los mismos dominicos y salvajes españoles haciendo de conquistadores malosos, que ya sabemos que una ONG, pero tampoco las casacas rojas?
O, por ejemplo, actividades como, por ejemplo, acciones como está haciendo un canal que se llama de YouTube, que es lo que están viendo, que lo está haciendo gente joven, que es Academia Play, que son gotas de historia para que la gente, pues si la gente va a esto, bueno, pues vamos a fomentar esto, vamos a ayudar. Pues los relatos son diferentes, pero vamos a intentar trabajar en ello para no perder de nuevo el asunto. Vamos, creo que falta de oro. Vamos a preguntas y no vamos. Bueno, yo, escuchando me ha venido a la cabeza unas anécdotas. Una es, me acuerdo de una película que hecha en 2016, una superproducción coproducida con España, sobre algo que no tiene nada que ver, un episodio que no tiene nada que ver con nuestra historia, que es el genocidio armenio. Y es como anécdota. Luego, otra, una serie tan memorable como Sexo en Nueva York, que yo la he visto 20 veces. Pero luego aparte de Mr. Big, que es lo bueno. Yo la veía en castellano, doblada, ¿no? Entonces se oía la voz de Sarah Jessica Parker en off, explicando: Miranda pasó el fin de semana leyendo biografías. Un día, para agilizar el inglés, me la pongo en versión original y escucho en inglés americano: Miranda pasó el fin de semana leyendo la biografía de Felipe de España, que no podía ser otro que Felipe II. Y dije, ¿por qué se oculta esto, no? En el doblaje no tiene ningún sentido. Y luego ya una recomendación que, especialmente para ti, el piloto de la serie Spanish Princess de HBO, mejor no lo veas. Es en la que vale también flamenco, aparecen unas negras, una cosa así, una cosa rarísima. Bueno, Isabel I la interpreta la actriz que Isabel hace de la esposa de Lenin, una actriz muy morena, con ojos ardientes. Todos sabemos que la heredera de los Lancaster, pues llega por ahí la gente. Sobre caballo, con una armadura, cortando cabezas, ella sola, a un montón de musulmanes. Sí, bueno, yo lo que pasa es que tuve ya, cuando claudiqué del cine histórico, fue cuando vi a Elizabeth, montada a caballo, con armadura, encabritando el caballo al grito de ¡no pasarán! Entonces dije yo, es el momento de volver a leerle. Pero muy recomendable. Aprovecho también para decir que sí que hay una película sobre Cabeza de Vaca, que es un auténtico disparate de película de 1991 con Juan Diego, haciendo del Conquistador. Creo que es una producción mexicana. Aquí en España ni siquiera llegó a mercado doméstico. Y bueno, da buena cuenta de la pobreza que tenemos los países hispanos en recrear y en reconstruir un poco la historia común. Y luego, gran parte de la leyenda negra que tiene Felipe II, efectivamente viene también debido al cine, a la imagen que se le ha dado en el cine. Y si bien es verdad que la última serie que es de producción británica, que es la de Reinas, aparecía un Felipe II mucho más comedido, mucho más real, creo que le hizo muchísimo daño aquella que hizo Antena 3 a principios de los 2000, que era sobre la princesa de Éboli, que le interpretaba Eduard Fernández, y que era, bueno, poco menos que un inquisidor a la británica, por así decirlo, o sea, una máquina de triturar o picar carne, literalmente, ¿no? Y creo que si se enarbolaran más series que recreasen la realidad histórica de los personajes, el cine, que es muy masivo, ayudaría mucho a limpiar ciertos paradigmas y ciertos arquetipos que la población todavía tiene como muy asimilados, por así, porque leer un libro, digamos, que cuesta, pero se trata de eso para ver una serie cuesta menos. Y creo que ahí hay mucha responsabilidad que, sinceramente... Pero es que hay una cosa curiosa, porque yo creo que lo que también dan cuenta de gente, y creo que es un problema nuestro, porque, insisto, la conjura del Escorial, que hacía mucho que ver, era un Felipe II bastante interesante, o sea, no una cosa. La idea de ese Felipe II, claro, me temo que es un poquito más joven que yo, poco. Pero claro, no veías una película de Glenda Jackson con la que hacía de Elizabeth y tal, una serie que era más un momento dado, que cuando se veía, era un Felipe II ajado, lujurioso, que miraba por debajo la villa para ver si se podía ver vestirse a Elizabeth. O sea, pero esa es la idea que vamos cogiendo, efectivamente, y la que nos hemos ido, ni siquiera, claro, con miedo ahora mismo a lo que vaya a salir acerca de Cortés, que se va a hacer, claro, que tiene que ser Óscar Jaenada el que haga de Cortés, pues vale. Pues tiene una pinta de Cortés Óscar Jaenada, como yo de Obispo Aquilgrán. Bueno, yo con el Obispo Aquilgrán me parece. Pero claro, nadie recuerda a don
mejor una película sobre Cortés que hizo César Romero en tiempos, en su momento dado, que también era una cosa, pues, bueno, acalabrante y tal, pero bueno, pero casi que la voy a preferir, me va a parecer una obra de arte en comparación con lo que me temo que vendrá, claro. Bueno, y Spielberg creo que va a hacer una con Bardem también de Cortés, una producción. Y Cortés hablaba con Bardem de protagonista. Después de Amistad ya no podemos esperar cualquier cosa. Por eso digo que... Es cierto que cuando haces cine, o haces series, lo que quieres es entretener. Es que es distinto hacer un ensayo histórico que hacer una novela histórica. Cuando haces una novela histórica quieres entretener. Cada uno tenemos que buscar nuestra forma de entretenimiento. Unas son los libros, y otras el cine y las series. Pero a lo mejor intentar también que te cree curiosidad. Exactamente. Yo entré al mundo de México por Dios ya dio ahora sobre México de la Surcusa, y me llevó a esa idea a querer conocer más. Yo entendía que aquello era una novela. O sea, por supuesto que era una novela, no iba más, pero bueno, pero te crea a lo mejor la curiosidad. Pero tienes que diferenciar una cosa. Mira, lo ha contado ella muy bien. ¿Por qué no se menciona que Jessica Parker estaba leyendo una novela de Felipe II? Porque no es creíble. En España no es creíble. Pensarán que es una licencia del doblador. Ese es nuestro problema. Exactamente ese. Porque no nos creemos nuestra propia historia. Pensamos que es pues, una cosa de derechas o de los reyes o de lo que sea. Y eso hace que... Yo me enteré hace poco que el embajador español es el que había mantenido las conversaciones en Pekín. Yo era el que pensaba también que habían puesto bandera española porque habían hecho una roza, y bueno, para que Franco se callase y tal. Y al final nos tragamos, o sea, no nos hubiésemos creído que el embajador español hubiese llevado las conversaciones. Nos hemos creído que era Lenin. Y ese es nuestro gran problema. Yo quería comentar porque Pérez Reverte supuestamente es un detractor de la leyenda negra y sin embargo cuando vi Oro salí del cine pues con ganas de devolverla, ¿verdad? A ver, detractor, no estoy de acuerdo. ¿No? Lo que sí hay que darle el premio a Arturo Pérez Reverte es que fue uno de los primeros a esos finales del siglo XX de volver a rescatar la historia de España de época de Casa de Austria. Pero no le veo tan detractor de la leyenda negra como continuador de esa España oscura y atrasada. Porque fíjate, si lo puedes ver cuando construyes un personaje, tu personaje en qué momento está. ¿Por qué a la triste comparte años con el conde duque de Olivares y la derrota contra Francia en 1659? ¿Por qué su ala triste no se sitúa a finales del reinado de Felipe II? O sea, mis alumnos tienen el primer día de clase vómitos, mareos, hay que llevarles a la habitación del pánico cuando les digo que los ingleses perdieron la guerra de la Armada. ¿Cómo? Dice que sí, que perdieron, y Drake murió. ¿Cómo murió? Como un héroe. No, de disentería. Pero daría la vuelta al mundo, digo. Sí, pero fue el tercero. Si contamos unos segundos que no la dieron ellos completos, sino que entre medias fueron capturados, pero que no fue el primero. Y entonces, cuando lees a Pérez Reverte y escuchas a Pérez Reverte, en el fondo te está repitiendo esa leyenda negra de el español atrasado, que tenemos lo que nos merecemos, somos un país que somos unos desastrosos, lo cual no quita para que gracias al inicio de sus novelas de repente haya habido una vuelta a principios del siglo XXI sobre tener interés de qué pasó con la Casa de Austria, cuáles fueron las conquistas. Y estaba pensando, además estaba hablando también Pedro y tal, y me saltó un segundito. Imaginaos una serie de ciencia ficción hoy en día, me da igual Star Trek, la Guerra de las Galaxias o lo que queráis. Eminente científico. Necesito un personaje para que interprete un eminente científico en una serie de ciencia ficción ambientada en el siglo no sé cuántos o en la galaxia de allá. ¿Qué pondríais? ¿Un chino o un mexicano? Pues por supuesto, porque los chinos científicamente son mucho más evolucionados que cualquier hispano. Eso se lo he oído escuchar muchas veces a Agustín, que decía, vamos a ver, y a Iván, y a Pedro, y a todo el mundo, pero ¿cómo cuernos vamos a construir un imperio en el siglo XVI, XVII y XVIII sin ser la nación tecnológicamente más avanzada?
Pero no, ha quedado muy bonito lo que Ahora una última pregunta y lo vamos a comer, ¿os parece? Estamos hablando del cine y hay una parte muy importante del siglo XIX que es la ópera y es Verdi. La Forza del Destino, Hernán y el Trovatore y la leyenda negra absoluta de Felipe II, Don Carlos. Este año inauguramos el Teatro Real de Madrid con Don Carlos. Quizás musicalmente y vocalmente es la mejor ópera de Verdi, pero me niego a ir a verla. Hicieron intenciones de estrenarla en el Escorial. Eso hubiera sido la bomba. Me niego. Me niego. No ven. El gran inquisidor que sale en Don Carlos era obispo de Sigüenza, el cardenal Espinosa, mano derecha de Felipe II, canciller de Castilla e inquisidor. Entonces ya es la leche, yo de Sigüenza, y el gran inquisidor. No puede ser. Ya no va. Y descubrió Cervantes, porque tienes que No hay una ópera de los 70.000 católicos que mató Enrique VIII e Isabel, pero sí hay una de Felipe II que era muy malo y mataba a todo el mundo porque su hijo mataba a todos, mataba a todo el mundo. Correcto. Y eso está en todos los teatros del mundo, Berlín, en un sitio y en otro, y las élites criticando los malos españoles. El Felipe II es que yo no he visto otro personaje peor. El Felipe II. Ni los menudos de hoy son tan malos. No hay porque la ideología dominante que más se decía y que tiene la preferencia cultural de izquierdas precisamente es la que se ha tragado la leyenda negra entera y por eso no hay esas películas ni esas producciones. Mira, te voy a decir una cosa. Los franceses, mira, yo he dicho antes que me mandaba el periódico a todas partes del mundo. Cuando yo iba a un congreso internacional, siempre hablaban en inglés, siempre. O sea, tenía que aprender inglés, por eso terminé siendo amigo de los británicos y los sigo manteniendo la amistad con ellos. Siempre hablaban en inglés, todo era en inglés, excepto en un sitio, en Francia. En Francia todos los congresos eran en francés. Tú vas a un congreso aquí importante en España y nos tragamos en inglés. Lo dicho, se buscan productores. Para la